Pedro había ido mucho a Barcelona antes, cuando con sus cortos juntaba en una sala un grupo de gente, de amigos, proyectaba el Super 8 y Pedro iba haciendo las voces de todos, ¿no? O sea, él conocía bien Barcelona. Entonces él vino, dijo, pero bueno, enséñame Barcelona, enséñame Barcelona. Entonces yo le enseñé la Barcelona que conocía y que me gusta, ¿no? Decidimos huir de Barcelona, Gaudí, solamente que es muy bonito, sale en el reflejo de un cristal. Luego le dije, mira, hay una casa que yo conocía que es alucinante, porque tú abres la ventana y lo que tienes enfrente a 3 metros es el Palau de la Música, que es un edificio modernista increíble. Ay, Manolita, la Barceloneta. Qué tiempo. ¿Te acuerdas? Sí. O la casa de los padres, ¿no? Que es la casa de un amigo mío, de Juan Enrique, ¿no? Que tiene una casa modernista increíble que Pedro no se la creía, claro. Rosa. Hola, Manuela. Construimos la casa de Manuela, que lo hicimos aquí en Madrid. Y claro, en Barcelona los suelos son muy significativos, son alfombras de piedra, ¿no? Con colores. A Pedro no podía gustarle más todo aquello, ¿no? Y luego las paredes, pues hacemos como si fuese ella alquila un piso que está un poco viejo y tiene un papel de pared que lo ha heredado, ¿no? Yo a veces cuando miro las fotos es una masa de color en el suelo totalmente salpicado, con un ruido visual brutal, y todas las paredes también, ¿no? Es una cosa que ahora ya no hacemos en las películas de Pedro, ¿no? Ahora es un lienzo de un color que es la pared. Todo sobre mi madre es al revés, color triturado por las paredes, por el suelo. Mañana al Hospital del Mar. Quería saber si me puedes acompañar. El Hospital del Mar está delante del mar y tú estás esperando y estás viendo la playa, las palmeras, la gente en la playa, y era rarísimo, ¿no? Y rodamos en el hospital. Luego fuimos a ver al padre de una amiga mía, que él era un copista y tenía cuadros de Chagall, entonces pues, dijo, ¡ay, qué maravilla! 2 cuadros iguales. Entonces, claro, Pedro de repente lo incorporó en la película. No me gusta que una extraña me vea falsificando chagales. Claro, eso es un poco la Barcelona que yo conozco y que enseñé, ¿no?